Tráfico pues muy agradable para gente que venía de Almería a ver a estos personajes. Entre ellos podemos recordar Brigitte Bardot, que vino acompañada de un negro que era su chofer, y Sofía Loren, Charlton Heston. Evidentemente hay que tener en cuenta que surge, por ejemplo, la necesidad de tener un aeropuerto en esta ciudad, y el cine hizo que las autoridades se preocuparan y por lo menos contáramos con un aeropuerto que día a día se fue mejorando. Las carreteras, pues evidentemente había malas carreteras. Siguieron en los años posteriores también habiendo esas malas carreteras, se fueron mejorando evidentemente. Pero yo sigo pensando que si el aeropuerto que se construyó en aquella época se hubiera mejorado rápidamente, también hubiera consolidado un poco la industria cinematográfica, porque claro, era el movimiento de tantos actores y actrices que tenían que irse y venirse, y muchas veces no lo hacían, precisamente porque no había vuelo, porque había mejor un vuelo al día, y eso también tenía sus inconvenientes a la hora de venir aquí. Yo creo que uno de los rodajes importantes en aquella época, en la época que hablamos, fue Pato, una película que se rodó gran parte de ella en Almería, y que trajo como curiosidad que la plaza de la catedral, lo que siempre ha sido la plaza de la catedral, quedara prácticamente destruida por la entrada de unos tanques durante el rodaje. Y evidentemente por la productora responsable, siempre hay productoras responsables, pues se hizo cargo de arreglar aquella plaza. Me consta que son muchas personas, incluso familias enteras, que viven todavía de aquella historia, de aquella magia, de aquel colorido, de aquellos sueños, de aquella ilusión. Bueno, solamente hay que ver el ingenio de mi amigo Paco, de su nombre artístico, que es Fran Barri. Barri por Barrilado y Fran por Paco. Sí. Pues el comercial mejor. Sí, sí, sí. Podía vender de otra manera. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias tienes? Pues esto sería innumerable. De aquella Almería. Sí, tengo cantidades de anécdotas. ¿De qué más? ¿De tu propio trabajo, cuando ya te formaste y llegaste a ser el jefe de todos los especialistas? ¿De los actores o de las actrices? No, de lo mismo de las actores que de las actrices. No hay... Si éramos todos... estábamos todos metidos en el... Porque tú conociste a unas cuantas actrices de Pues sí, a la Brigitte Bardot, a la Raquel Well, a la Claudia Cardinales. Pues conocí a bastante, casi todas las que azaron Tete. Un montón. Bueno, aquí estás de... Esta es de 800 balas. Esta fue también de unas películas que nos hacíamos los... Bueno, en aquella época no solamente tú ya estabas como especialista, sino que es que mucho público, mucha gente, mucho de los pueblos de alrededores y del propio Almería se apuntaban, ¿no?, como extras. Todo el mundo, ahí es raro el que no trabajaba en el cine. Ahí el que no trabajaba en el cine pues no comía, si no había obras ni había nada. Paco, ¿y por qué se terminó? Pues se terminó porque se descuidaron, no tuvieron que hacer... En vez de hacer muchas cosas las que querían hacer, pues lo tuvieron que haber hecho, eran unos estudios cinematográficos. Y entonces, para visionar las cosas que se hacían en el día, sería muy importante que no tuvieras que venir a Madrid, otra vez volver a Almería, y ahí lo hubiesen visionado y lo hubieran visto todo en... ¿Y qué hay de cierto eso que se rumorea y que a mí me han contado, de que al principio es que les suponía muy barato a la producción el rodar en Almería, bueno, y que luego se empezó a abusar? No. Y por eso todo se fueron precisamente la gente que a Italia y a Marruecos. No, pero ahí no viene el cante este. Está diciendo que sí. No. Pero bueno, para mí es otra época. Tiempo, es otra época. Él es el que ahora vivido y lo puede vivir. En tiempo no lo ha vivido esto. No. Pero allí un hombre que cultivaba penca y un cerdico a la orilla de un zocaire no sabía hablar de millones ni de miles de pesetas. Muchas veces cambiaban el dinero en calderillas y le daban una bolsa para que viera que había bastante cantidad. Lo que pasa es que la gente que iba allí querían que llevarse el tanto por ciento de lo que pedían. Unas veces se hacían que la productora le ganara honores y otras veces se le metían el dinero a ellos en el bolsillo. Porque cada vez que iban allí
nosotros cobrábamos menos dinero que los especialistas que venían de aquí de Madrid. Cuando nosotros éramos verdaderos atletas, porque para ser especialista hay que estar machacado, no vendíamos whisky ni nada de eso, y teníamos el concepto de trabajar en lo que nos gustaba. Bueno, y el riesgo, porque tú viviste algún accidente, si no en tu persona, en algún compañero. Yo he visto gente que se ha quedado inútil, claro, sí, y que se ha muerto, y he visto mucha gente que... Pero es toda la gente que para ser especialista, como aquí el amigo, somos ni mejor ni peor, somos de otra madera, de otro barro. Entonces, o se nace de esto, o... Es una profesión, Alfonso, que la tienes que amar. Es una profesión que es stand and driven and precision. Tienes que ser muy preciso en lo que haces. Estás doblando a una gran estrella. Es una profesión bastante ingrata porque tu cara nunca se va a ver. Justo cuando la cámara te ve, tienes que girar para que no se te vea, y el que se lleva los honores es el actor. No, que tienes que morir 4 o 5 veces. Tienes que morir, pero sobre todo cuando tienes escenas de acción, de riesgo, como en mi caso, el tema de coches. El automóvil, el tuyo es el automóvil. El mío es el automóvil y donde tengo mi empresa, o de caballos. Hay que ser un gran atleta, hay que ser un gran profesional, y sobre todo tienes que saber todo lo que tienes que hacer muy bien, porque si fallas te puedes hacer daño y te puedes hacer... No, te puede costar la vida. Te puedes matar, o sea, te puedes matar. Entonces es una profesión que tienes que amarla y respetarla, y sobre todo tener todo muy bien atado y muy controlado, y ese minuto de gloria que vas a tener para hacer el papel lo tienes que saber tener muy claro. Fíjate, Paco, este hombre que está aquí con nosotros, bastante más joven que nosotros, la vida que ha llevado. Empezó muy jovencito, conduciendo coches. Más joven de carnet de identidad. Temerariamente, no llegaba sus pies a los pedales, se ponía un ladrillo. Llegó a liderar a una banda de atracadores, porque eran así, que operaban ya me ha contado, en la segunda mitad de los años 70 en una zona, en la zona noroeste de Madrid, ¿no? En Getafe. Alfonso, también porque él le tiraba. Perdona, y entonces él, por una serie de circunstancias y por una persona que no está aquí con nosotros, hubiera estado encantado de que hubiera venido y no ha podido, el tío Alberto, que crea la Ciudad de los Muchachos, y él entra allí y te recicla, vamos. Mi vida da ese giro de 100. Te dice, tú lo que tienes que hacer es conducir. Claro, que es lo que mejor sabes hacer. ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? Sí, la verdad es que empecé... Y ahora acaba enseñando a conducir a brigadas especiales de la Guardia Civil, justamente para luchar contra lo que él ejercía.